Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo número 12. Primer carta de Juan, capítulo 2, versículo 12 al versículo 14. Y leo así la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Queremos ser ministrados por el poder de tu palabra. Queremos el día de hoy, Señor, ser bendecidos por tu ministración, tu intervención en nuestra vida sea tan poderosa que podamos, Señor, salir de esta tu casa animados, podamos salir, Señor, transformados, podamos salir, Señor, con un gran deseo en nuestro corazón de seguir adelante. Queremos pues poner este tiempo en tus manos y rogarte que cumplas tu bendito propósito por el cual nos hemos podido reunir el día de hoy. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor, y amén. Ocupe su lugar, por favor, si es tan amable. Y como lo había comentado desde ya hace algunos días atrás, para aquellos que van tomando nota, que escriben, quiero decirles que bien este mensaje pudiese tener diferentes temáticas, pero el que he elegido para la ocasión es el de perdonados y en victoria. Mire, lo que Juan ha estado escribiendo hasta este punto pudiese causar en nosotros no solamente una reflexión, sino que también nos pudiera conducir hacia el desánimo, porque cuando comenzamos a hacer un análisis y un estudio muy cuidadoso de todo lo que Él nos está invitando a hacer, pudiésemos llegar a la inmediata conclusión de que no es tan fácil poder darle cumplimiento a todas estas cosas que ya se vienen enumerando a lo largo de estos primeros capítulos de la epístola de Juan. Juan habla acerca de principios bíblicos que son básicos para que podamos fundamentar nuestra vida cristiana. Nos habla también acerca de todos los requisitos que deberíamos de tener como cristianos. Nos ha dicho que debemos caminar en la luz. No es otra cosa esto que vivir en la santidad. Y la vida de santidad es vivir de forma diferente a otros. La vida de santidad es caminar haciendo buenas obras, porque el mismo Santiago lo ha dicho en su carta, que una fe que no tiene obras está muerta. Podemos decir: tengo mucha fe, creo en Dios, le he entregado mi corazón, me he rendido delante de Él, pero Santiago te diría: ¿y dónde están tus obras? Porque por los frutos serás conocido. Porque si bien las obras no te van a salvar, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es un regalo de Dios que ha venido a nosotros por medio de Jesucristo. Es cierto que las obras sí serán necesarias, porque las obras son el resultado de ese gran encuentro glorioso que hemos tenido con nuestro Salvador Jesucristo. Y entonces podemos ver exhortaciones y advertencias que también a lo largo de esta carta Juan nos está realizando, y pareciera que de manera abrupta él hace una pausa y que no hay una conexión evidente entre lo que nos ha venido diciendo y lo que nos estará exhortando más adelante acerca de no amar al mundo, de no tener una inclinación por las cosas de este mundo. Y pareciera que esto es un paréntesis a un largo consejo que nos viene dando, a una serie de advertencias y a una serie de principios que nos está Él compartiendo para que nosotros podamos detenernos en nuestro caminar cristiano y podamos evaluarnos también a la luz de esos principios para ver qué tan correctamente es que andamos en la vida cristiana. Ciertamente nos vamos a equivocar una y otra vez, ciertamente vamos
a sucumbir una y otra vez. Ciertamente nos vamos a sentir débiles, nos vamos a sentir desanimados en la vida cristiana, pero también es cierto que el Señor estará ahí para alentarnos. También es cierto que su palabra será suficiente para que podamos cobrar la fuerza que necesita nuestro espíritu y nuestro corazón para seguir avanzando hacia aquella gloriosa ciudad en donde un día todos esperamos reunirnos con nuestro Señor Padre, con nuestro Señor Hijo y con el Espíritu Santo en aquel tiempo glorioso que Él ha preparado en su perfecto tiempo. Y hasta esto, entonces Juan utiliza un término para referirse probablemente en lo general a las etapas por las cuales el cristiano pasa. Y él dice hijitos, aunque en lo general Juan puede utilizar esa palabra para referirse precisamente a las etapas distintas por donde pasamos. Pero en lo particular, Juan utiliza el término hijitos para hablar acerca de la infancia espiritual. Todos, sin excepción alguna, los que tenemos vida, seamos plantas, animales, personas, todo ser viviente pasa por un ciclo muy similar. Y la primera etapa en la vida de un cristiano es la infancia espiritual. Antes de que nosotros conociéramos de Cristo, antes de que nosotros entendiéramos la condición en la cual nos encontrábamos, antes de que alguien viniese a predicarnos el evangelio de verdad y que la fe despertara en nuestra vida la conciencia plena de nuestra condición, porque como Pablo lo escribe, la fe viene por el oír de la palabra. Así que usted tenga mucho cuidado con las cosas que oye, porque por algo que oyó una mujer, el pecado entró a la humanidad. Por lo que aquella mujer llamada Eva escuchó de la serpiente: con que Dios os ha dicho. Y Dios no había dicho nada de lo que la serpiente estaba diciéndole o comunicándole a aquella mujer. Estaba tergiversando la verdad de Dios, estaba añadiendo a la verdad de Dios palabras que nunca Dios las había expresado. Si por el oír de una serpiente vino el pecado a la humanidad y el pecado trajo la muerte, por el oír de la palabra de Dios vendrá la fe también. Por eso es importante que usted sepa con quién se va a juntar. Por eso es importante que usted cuide su vida, cuide sus oídos, porque lo que escucha, por muy insignificante que esto parezca, pudiese estar matando la fe que usted ha depositado en Jesucristo. Hermano, si usted se pregunta si cuenta mucho el que podamos elegir las amistades que tenemos, hay quienes dicen: no importa. No hay problema con quién yo me junte. No hay problema con el tipo de pláticas o comentarios que yo pueda compartir con otros. No. Hay dichos muy populares en nuestro país y en el mundo entero. Y entre esos dichos hay algunos que dicen que el que anda con lobos, aullar se enseña. Que aquel que es parte de un grupo, de una comunidad, aquel que se junta con ciertas personas, por mucho que usted lo niegue y diga: es que ellos son así, es que yo no me comporto de esa manera, de alguna u otra forma hay algo que se le contagia en su ADN espiritual y que usted comienza a adoptar parte de ese estilo, de ese pensamiento, de esa creencia, de esa actitud de la persona que le rodea a usted. Las palabras pueden traer vida, pero también pueden traer muerte. Las palabras pueden traer bendición, pero también las palabras pueden traer desilusión. Por una palabra pudiéramos nosotros animarnos a seguir, pero por una misma palabra pudiésemos ser sepultados. Debemos entonces tener muchísimo cuidado con las cosas que oímos. Y vemos que dentro de esta etapa de la infancia espiritual, los pensamientos son importantes. Nos dice el apóstol Pedro que nosotros tenemos que ser como niños recién nacidos.
ansiosos por el alimento espiritual, como esos niños que quieren la leche pura de la palabra, una leche no adulterada, una leche que no ha sido corrompida con las mentiras que están en el mundo, una leche que representa la misma palabra de Dios como un alimento para que podamos tener un crecimiento adecuado. Todos pasamos por esta etapa y Juan dice que lo primero que necesitamos nosotros vislumbrar es que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Yo me gozo al estar en la iglesia, porque si bien la iglesia no es un lugar de gente perfecta, sí la iglesia tiene a muchos creyentes que han reconocido su condición, muchos que han recibido el perdón de Cristo, que han entendido la condición pecaminosa y terrible y las consecuencias que el pecado han originado en la vida. Fuimos perdonados de todos los pecados que cometimos. Y es que nadie está exento a esto. Todos hemos pecado delante de Dios, tanto hombres como mujeres. Todos hemos cometido violación a las leyes de Dios. Todos hemos fallado de alguna u otra manera. No hay justo ni aún uno. No hay quien diga: yo nunca he hecho nada malo ante los ojos de Dios. No hay quien pueda esconderse ante la realidad de la ley que Dios estableció en su palabra. Todos hemos violentado los mandamientos de Dios. Todos nos hemos olvidado de guardar y todos hemos fallado en alguno de esos mandamientos que Dios estableció en su palabra para que los guardáramos y los obedeciéramos, para que pudiésemos a través de eso honrarlo y agradarlo a Él. Pero ¿cómo es que nosotros recibimos el perdón de los pecados? Primero, conocimos la condición a través de la predicación del Evangelio. Éramos pecadores, pecamos delante de Dios, y cuando alguien vino y nos presentó la verdad del Evangelio, la libertad de Cristo nos hizo libres. Por el nombre de Cristo, dice Juan, es que hemos recibido ese perdón. No es cualquier nombre, no es cualquier persona a la que vino a darnos una libertad de la condición tan deplorable en la cual nos posicionábamos. Fue por el nombre de Jesucristo que pudimos nosotros alcanzar la libertad. Cuando confesamos los pecados que estaban atormentándonos, como David en el capítulo 51 del Salmo, que dice que cuando él guardaba silencio por causa del pecado que le consumía, sentía que moría en vida, sentía que sus huesos se estaban deshaciendo en su interior. De la misma manera, la condición pecaminosa del hombre lo lleva no solo a una posición de vergüenza. El pecado no solo produce vergüenza y temor, el pecado también nos consume. Es una muerte lenta por la cual muchos hombres han tenido que pagar en su propia carne el precio de ese pecado. Pero no hay necesidad de un pago, porque el pago ya lo fue hecho. Cristo lo ha consumado en la cruz del Calvario. Por el nombre de Cristo es que nosotros recibimos el perdón de cada uno de nuestros pecados. Por Él, por el nombre de aquel que Isaías le llama el admirable. Isaías 9:6 dice que un niño vendría y nacería. Sería el niño de la promesa, el niño que es el Mesías prometido, que vendría a darle libertad al pueblo que se encontraba en una condición oscura. El pecado produce muerte. Si usted nota la diferencia y el contraste entre el pecado y el nuevo nacimiento, es que el pecado va a generar dolor, el pecado va a generar tristeza, el pecado es muerte, es separación, es alejamiento de Dios. Es la peor de las situaciones que el hombre pudiese experimentar. Vivir alejados de la presencia de Dios es no vivir en realidad. Vivir sin tener una relación plena y profunda con Dios es como si no estuviésemos vivos. Es no entender el sentido de la vida en esta tierra. Porque la vida cobra sentido en Dios. Porque en Cristo podemos encontrarle sabor a las cosas que hacemos. Porque solo en Cristo podemos entender el por qué Él nos permite estar aquí.
solo en Él podemos encontrar propósito para la vida presente, pero también para la vida venidera en el futuro. Porque el propósito de Dios para aquellos que han nacido de nuevo es que le agrademos, es que le podamos cantar, es que podamos tener tiempos benevolentes de adoración ante su presencia. En otras palabras, el propósito que tenemos de estar aquí en la tierra es servirle a Dios, es cantarle a Dios y es entregarnos plena y totalmente a Dios, sin reservas y sin condición alguna. Y es lo que Dios espera, que tú te entregues a Él, que tú te rindas delante de Él. No te rindas ante los problemas de la vida, no te rindas ante la incapacidad con la cual cotidianamente te ves envuelto. No te rindas ante las frustraciones o las indecisiones de la vida. Ríndete ante la majestad y el poderío de Dios. Ríndete ante la belleza y la infinidad eterna de lo que Dios representa en su propia naturaleza. Ríndete ante Él. Ríndete ante el amor de tu Creador. Ríndete ante la santidad gloriosa del Sol de justicia. Ríndete ante las maravillas que no podemos contabilizar, que provienen de su mano. Ríndete ante la majestuosidad de sus obras. Ríndete ante la creación tan infinita e incomparable que nadie más pudo hacer, sino solamente Dios. Y es el Dios en el cual hemos confiado. Encontramos entonces que si la muerte espiritual por causa del pecado produce dolor y tristeza y aflicción, lo que va a producir la infancia espiritual mediante el nuevo nacimiento cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, porque lo que Dios está demandando del hombre, lo primero que Dios demandó de cada uno de los que hoy somos parte del cuerpo de Cristo fue el arrepentimiento de nuestros pecados. Hemos nacido de nuevo. Cuando aquel hombre llamado Nicodemo se acerca a Jesús y le dice: ¿qué necesito yo para poder ser parte del reino de los cielos? Y Jesús le responde: necesitas nacer de nuevo. En la ignorancia evidente de este hombre diestro en el estudio de la Biblia, él dice: es que es imposible que yo, siendo un hombre tan adulto y viejo, pueda regresar a la matriz de mi madre para tener un nacimiento. Jesús le explica que él no va a nacer físicamente, sino del nacimiento al cual hace referencia Jesús. Es un nacimiento más bello, es un nacimiento que tiene que ver con la parte espiritual del hombre. Jesús le orienta, Jesús lo instruye, Jesús le enseña, pero Jesús le está revelando el camino que él debe entender para que pueda venir el nuevo nacimiento. Por eso en aquel capítulo de Lucas 15, en donde encontramos la maravillosa alegoría de encontrar las cosas que se han perdido, nos damos cuenta que en el reino de los cielos produce un gran gozo cuando un pecador que está extraviado, un pecador que va por un camino equivocado, un pecador que va caminando de forma torcida, un pecador que va violentando los mandamientos de Dios, de repente tiene frente a él la revelación de la verdad de Cristo y viene al arrepentimiento y viene a nacer de nuevo, y hay gozo en los cielos, pero hay gozo también en la tierra, porque ese pecador se ha arrepentido. El nacimiento de un niño siempre va a producir alegría en el hogar. Cuando un bebé llega a la familia, eso siempre será un motivo de compartir con otras personas la llegada de un pequeño. Los niños recién nacidos siempre van a producir ternura. Los niños recién nacidos siempre van a producir una alegría en el corazón, esperanza. Los recién nacidos siempre nos van a alentar a seguir adelante. Un recién nacido siempre será un motivo por el cual podamos tener un pretexto de reunión en un hogar. El nacimiento espiritual es muy similar al nacimiento físico de una persona, porque el niño necesita cuidados. El recién nacido espiritual necesita los cuidados espirituales, y necesitamos entonces tener el alimento adecuado a través de la palabra verdadera. Y el consejo es que debemos nosotros
alimentarnos correctamente con la palabra de verdad. Tenga cuidado con las cosas que oye. Usted puede mirar en internet predicaciones. Usted puede escuchar a otros predicadores hablar la palabra. Usted puede estar relacionado con muchísimos otros consejos que puedan dar predicadores o maestros de la palabra. Pero siempre debe pasar cada mensaje por el filtro de la Biblia. Cada palabra que usted escuche, cada canto, cada enseñanza, tienen que pasar por la verdad de este filtro que tenemos, que es la Biblia y la palabra de Dios. Deseen como niños recién nacidos esa leche. Y a mí me llama la atención la palabra desear. Desear es ese anhelo del corazón. Pero en la vida de un infante es esa necesidad tan inherente de poder satisfacer su necesidad. Si usted y la gran mayoría de los que están aquí en la audiencia ya pasaron por esas etapas, y los niños siempre tienen un reloj muy distinto al nuestro, y ellos se despiertan en la noche a cualquier hora, comen demasiado, pero comen muy poco, y ellos lloran. Porque el llanto es la manera en cómo comunican el dolor o lo que no pueden ellos expresar porque aún no tienen la capacidad de hablar. Y encontramos entonces que a través de ese llanto, ellos están pidiendo ser satisfechos en la necesidad que hay en su cuerpo. Cuando llegamos a los pies de Jesús, veníamos con deseos, con sueños, con anhelos. Cuando llegamos a ese glorioso encuentro con el Señor, veníamos con una expectativa, pero algo pasó en el trayecto, algo nos desanimó, algo nos desinfló. Veníamos con una serie de ideales, veníamos con eso que llaman el primer amor, veníamos como que con la cuerda, todo lo que da, veníamos con las ganas, con las intenciones más honestas de hacer todo correctamente, veníamos tratando de llenarnos más de ese amor de Dios, lo buscábamos, no nos importaba el tiempo, no nos importaban las circunstancias, y tratábamos siempre de estar puntuales en las reuniones, tratábamos siempre de estar ahí cerca de Dios a través de las diferentes actividades de la iglesia local. Teníamos tiempos en nuestra propia vida, en nuestra casa, y dedicábamos muchas horas quizá a orar, a ayunar, y algo pasó, algo sucedió. Y de repente algunos dicen, es que se acabó el primer amor, es que se acabó esa chispa, ese deseo, es que su corazón se dañó, es que perdieron ese deseo de niños, de poder tener la bendición en su propia vida. Y lo importante en esto es que podamos reconocer, hermanos, que el deseo que Dios ha sembrado en nuestra vida tiene que ser un deseo para cada etapa. Si cuando éramos recién nacidos espiritualmente en la iglesia, cuando éramos cristianos que aún necesitaban el cuidado de otros, teníamos esas ganas, teníamos ese interés, teníamos ese deseo de poder recibir el alimento espiritual, eso no debería cambiar en la siguiente etapa, que es la etapa de la juventud. Cuando llegamos de la infancia y damos el salto hacia la juventud, hay ciertas características que también los jóvenes tienen. Uno de los conceptos que pudiésemos decir de los jóvenes es que los jóvenes se caracterizan por su fuerza física. La juventud, ya lo dijo el poeta, juventud divino tesoro. Los jóvenes son el motor, el engrane principal de una iglesia, porque en ellos está la energía que quizá en los maduros, en los más ancianos, se ha ido perdiendo por el paso del tiempo, por las enfermedades, por quizá otras circunstancias que le han golpeado. Pero la juventud es una de las cosas que Juan también manifiesta y dice: ustedes que son fuertes, ustedes que han recibido la fuerza, ustedes que han sido capacitados para poder hacer frente a las circunstancias, ustedes que han recibido del cielo la fortaleza espiritual y que han sido capacitados para hacer frente a todas las cosas, a ustedes les escribo, jóvenes, a ustedes que han vencido al maligno. Lo que Juan está diciendo es que
Dios les ha capacitado a cada uno de los que han venido después de haber sido perdonados de sus pecados, para que no puedan volver a cometer pecados, para que no vuelvan atrás en su vida y en su caminar cristiano. Juan les está diciendo: a ustedes les escribo, jóvenes, a ustedes que tienen ya un conocimiento de la verdad de Dios, ustedes quienes ya han tenido la dicha de conocer a Dios y de amarlo, y que han recibido el alimento y los cuidados necesarios de los primeros años de la vida espiritual. Los jóvenes espirituales no solo se caracterizan por la fuerza, sino que también su característica es que han vencido al maligno. Ellos tienen experiencias, ellos han estado siendo probados. La tentación en la juventud es parte de la vida cristiana. En cualquier etapa de la vida seremos tentados una y otra vez. Recuerdo el ministerio de un pastor de 70 años de servicio, y le dije al pastor: ¿qué consejo me pudiera dar? ¿Cuáles serían las pautas que usted me pudiera marcar para seguir un ministerio efectivo? Yo le dije a él: ¿qué es lo que usted hace y qué es lo que usted ha hecho hasta el día de hoy para mantenerse firme delante de Dios? Y me dijo: nunca dejes de amar a Dios, nunca permitas, me dijo, que Dios sea desplazado del corazón tuyo. Y le dije: pastor, a los 70 años de servicio que usted tiene, 85 de edad, ¿tiene tentaciones en su vida? Y me dijo: sí, tengo 85 años y aún lucho con tentaciones en mi vida. Aún tengo tentaciones en mi carne. Y yo le dije: si usted que tiene 85, 70 de servicio, una vida plena en el Señor, ¿qué me espera a mí? ¿Qué nos espera a nosotros? Y eso no se trata de algo que nos debe llevar a desanimar. Pareciera que el listón está muy elevado. No sé si usted recuerde que en un programa de los 90s ponían un palo encebado y ponían una moneda arriba de ese palo. E intentaban subirse, iban concursantes, intentaban subirse al palo encebado para tomar la moneda que estaba ahí arriba. Era un centenario. Y se subían con un tiempo que les establecían. Y pareciera que el listón estaba muy elevado, que la moneda, el centenario que estaba ahí arriba, estaba muy alto. Y parece que también aquí lo que Juan nos está diciendo, parece que está muy alto. ¿Quién va a poder alcanzar esto? ¿Quién va a poder pasar todas estas tentaciones? ¿Quién va a poder estar exento de los pecados? Pareciera que no vamos a alcanzar este ideal. Pareciera que no vamos a lograr esta vida. Pareciera que esta vida de perfección está muy lejos de la realidad en la cual nos encontramos. Pero Juan dice: ustedes que son jóvenes espirituales han vencido al maligno, han sido tentados una y otra vez, y Dios les ha dado muchísimas victorias, han alcanzado triunfos que pudieran compartir con otros, se han levantado una y otra vez. Pero cuando han fallado una vez, pareciera que ese es el fin del mundo y de todas las cosas. Un error no es la sentencia de una historia terminada ahí. Dios cada día nos da una nueva oportunidad para levantarnos en fe, para confesar nuestros pecados, para ir delante de Él y para seguir avanzando en triunfo, porque sabemos que la victoria siempre proviene de su mano. Hemos claudicado en más de una ocasión. Hemos querido tirar la toalla por muchísimas cosas que nos han alentado a hacerlo. Pero ustedes que han recibido fuerza, ustedes que han sido capacitados para enfrentar las tentaciones, ustedes que han vencido al maligno en otras experiencias de la vida, ustedes están siendo afirmados para triunfar en el Señor cada día. Mire, en esta etapa debemos nosotros mirarlo como el ejercicio antes del examen. Las tentaciones que vivimos son esos ejercicios que Dios nos permite hacer antes de la prueba final. Antes de que el ministerio de alabanza venga aquí y pueda dirigirnos y llevarnos a un tiempo de comunión con Dios, lo que ellos hacen es estar practicando antes de llegar. Y en las prácticas que ellos tienen pueden cometer errores una y otra vez.
Pero al estar aquí el domingo, este es su examen final. Ese es el momento en donde ellos tienen y vienen para poder compartir esos tiempos de adoración y de plenitud a través de la alabanza al Señor. En la vida académica nosotros tenemos ejercicios que desarrollar. Antes de hacer el examen final de matemáticas, tenemos que pasar por una serie de ejercicios que finalmente estos van a contribuir para que cuando lleguemos a nuestro examen final, nosotros estemos ya adiestrados y preparados para cuando tengamos que pasar por la prueba de fuego, por la prueba verdadera. En la vida cristiana, Dios nos ha puesto en este mundo y hay diferentes situaciones que vienen, hay ejercicios en donde tenemos nosotros que ir meditando en cada uno de ellos y tenemos que tomar cada uno de estos ejercicios como un trampolín o una plataforma o un periodo de capacitación para que cuando lleguemos al examen final estemos totalmente preparados y listos para lo que Dios espera y demande de nosotros. Al igual que David tuvo que hacer una serie de ejercicios. David, cuando se enfrentó con el gigante Goliat, llegó hasta aquel lugar en donde se encontraban los dos ejércitos filisteo y el ejército del pueblo de Israel, y salía el gigante Goliat y desafiaba al pueblo y los amenazaba y se burlaba de ellos. Y David se constriñó en su corazón y dijo: ¿qué no saben a qué vino el ejército? ¿No venimos a un día de campo? El ejército no vino aquí a echar un partido de fútbol. El ejército no vino aquí a pasar un tiempo de compañerismo con los enemigos filisteos. Y Goliat salía cada mañana y decía: a ver, ¿quién es el valiente de Israel que viene y me enfrenta? Mándenme solo a uno. Y los amenazaba y hablaba maldiciones delante de Dios. Y cuando David escucha eso, David va delante del rey y dice: yo voy a pelear con el rey. Pero la preparación de David fue una preparación que Dios tuvo que hacer a lo largo de los años. Dios le llama al profeta para ungir a David y David recibe la unción, pero pasaron cerca de 18 años para que David llegara al trono. No fue algo de la noche a la mañana después de recibir la promesa de Dios. David tuvo que pasar un proceso, tuvo que hacer muchísimos ejercicios. Y antes de pelear con Goliat, David tuvo que pelear con osos. Antes de que David peleara con Goliat, David tuvo que pelear con leones. Esos eran los ejercicios de David. Esos eran los días en donde David era un alumno, un aprendiz, un discípulo. David estaba ejercitándose para aquel glorioso momento. Nos estamos ejercitando aquí los hermanos de la alabanza, porque un día yo creo que ellos también en el cielo irán a cantarle al Señor. Estamos ejercitándonos aquí en la tierra, porque un día también allá en el cielo vamos a ir a adorarle en una mayor plenitud de lo que hacemos acá. Eso solo es un ejercicio en donde quizá nos hemos equivocado una y otra vez, en donde hemos perdido el norte de nuestra vida, en donde hemos cometido errores, hemos pecado, pero abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, quien a través de su sangre nos limpia de todo pecado si confesamos lo que hemos hecho delante de Él. Son ejercicios en esta vida, pero ustedes jóvenes, ustedes que están en una vida espiritual joven, porque la juventud espiritual no es por edades, no se mide por la edad que tú tienes, sino que se mide por la madurez que has ido alcanzando a lo largo de estos años, desde que has llegado a los pies de Cristo. Hay muchos cristianos que pueden tener 20 años en la iglesia, pero pueden ser niños espirituales. Cristianos que aún están consumiendo leche pura de la palabra o leche adulterada de la palabra. Es decir, están consumiendo enseñanzas equivocadas, están consumiendo mensajes que en lugar de bendecir y de edificar su vida espiritual, los está derrumbando. Hay quienes por muchos años que han tenido en la iglesia no han alcanzado la madurez. Dios espera del cristiano que crezca. Dios espera que el cristiano pueda madurar en el Señor. Y la siguiente etapa precisamente es la madurez espiritual o la vejez. Y es esa etapa en donde Juan nos recuerda que aquellos que ya son mayores, les escribe él para que ellos no pierdan de vista que han tenido un conocimiento muy, muy sensato acerca de Dios desde el
principio de los tiempos, desde que Dios hizo todas las cosas, desde que Jesús vino a este mundo para cumplir el plan redentor que ya estaba trazado. Desde ese momento, Juan dice, ustedes ya lo habían conocido, ustedes ya habían escuchado acerca del mensaje que se había anunciado. Y Juan escribe a esa clase de cristianos maduros, esa clase de cristianos que deben tener la preocupación por otros, esa clase de cristianos que, si bien todos necesitamos el cuidado de todos, pero los cristianos maduros han de cuidar a otros cristianos, cristianos que tienen ya la capacidad de alimentar a otros, de poder ser ejemplo de otros, de poder ayudar a otros, esos cristianos que tienen ya muy consciente la verdad de la tarea que deben de cumplir, cristianos que no necesitan ser arriados, cristianos que no necesitan que los anden empujando, cristianos que no necesitan que a sombrerazos los anden ahí alentando, sino cristianos que ya saben cuál es su posición en Cristo, cristianos que ya tienen una conciencia plena de lo que ellos han alcanzado en el Señor. Sí. Y la pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿en qué etapa de la vida estamos? ¿No? Porque Juan dice, no se preocupen, yo no quiero desanimar a nadie, yo no quiero que nadie de ustedes salga pensando en que nunca vamos a alcanzar el listón o el centenario de ese palo encebado. No, lo que Juan dice es que yo quiero afirmarlos en la seguridad de que estamos en distintas etapas de la vida cristiana, pero que en cada una de esas etapas en las que nos encontremos aprendamos dos cosas. Primero, que somos perdonados, y segundo, que somos triunfadores. Y ese es un mensaje de él. La esencia del mensaje de estos versículos es: tú eres perdonado en la infancia, eres perdonado en la juventud y eres perdonado en la madurez, porque te vas a tener que equivocar, porque no hay una perfección absoluta en este lado de la vida, pero a pesar de que te vas a equivocar, eres un triunfador. Piensa en el perdón de Dios derramado hacia tu vida. Dios te ha perdonado una y otra vez. Dios ha manifestado su perdón sobre tu vida y sobre la vida de tus hermanos en la iglesia. Y eso te capacita para ser un más que vencedor. Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja que las llevan a un matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque Dios nos amó primero. Hermano, ustedes que hoy han sido expuestos a esta verdad, solo quiero decirles que no importa en qué etapa de tu vida cristiana estés, no importa si eres un niño, si eres un joven, si eres un cristiano maduro ya, lo importante es que tú puedas seguir avanzando, sigas creciendo en el Señor, que no abandones tu caminar en Cristo. Lo más importante es que confíes en que el Señor te ha perdonado de todos tus pecados. No permitas que esa voz que viene a tu vida silencie la voz del Espíritu Santo, porque cuando cometemos un pecado delante de Dios, pensamos que la historia nuestra termina ahí. A veces nos dejamos influenciar por las cosas que hemos descuidado o abandonado, porque los pecados no solo son de comisión, de obra, sino también hay pecados de omisión. Y a veces vienen pensamientos a nuestra mente y decimos, es que antes yo servía a Dios, es que antes cuando yo predicaba a Dios, yo veía cómo Dios traía salvación a la vida de otros. Cuando yo ponía mis manos sobre alguien, yo veía la sanidad de Dios en la vida de ese alguien. Cuando yo comenzaba mi vida cristiana y yo predicaba, yo sentía cómo el poder de Dios descendía entre los que escuchaban el mensaje. Cuando yo comenzaba mi vida cristiana, yo servía a Dios y realmente lo hacía con alegría.
pero pareciera que hoy viene una voz que quiere silenciarnos y decirnos: tú lo has dejado, tú lo has olvidado, has cometido un pecado de omisión, has dejado todas esas cosas, o has fallado delante de Dios y has cometido una falta tan grande que ¿cómo ahora te vas a presentar delante de Dios y de los demás para predicar o ministrar el nombre de Él? Y pareciera que esa voz es más fuerte que la voz del Espíritu. Una voz que está ahí alentándonos a través de la verdad de su palabra y que nos dice: yo soy tu buen pastor. Que nos dice: yo te guío por la senda de justicia. Que nos dice: yo te llevo a delicados pastos y te hago descansar. Que nos dice: no temas porque yo estoy contigo. Que nos dice: yo voy a usar tu vida para la gloria del Padre. Él quien está intercediendo con gemidos indecibles, Él quien está ahí en nuestro corazón, en nuestra vida, alentándonos y animándonos para cambiar, Él que nos está ahí confirmando la palabra, quien nos está enseñando la verdad, quien nos está corrigiendo de nuestros errores y faltas, Él que está ahí diciéndonos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él que está ahí no abandonándonos, sino diciéndonos: te voy a conducir hacia una nueva victoria en el Señor. Él que nos está recordando que en Cristo somos más que vencedores. No escuches esas voces que vienen a apagar la voz del Espíritu en tu corazón. Escucha la voz de Dios, escucha la voz de la palabra. Eres un vencedor. Eres un triunfador que ha sido perdonado por Dios para la gloria de su nombre. Levántate, camina, deja ya la infancia si llevas muchos años en esa etapa y crece. Levántate en el Señor, porque Él está esperando que tú te levantes, que tú hagas, que tú estés listo para la obra que Él te ha encomendado. Levántate y no claudiques, para la gloria de su nombre. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo el pastor Josué Ramos de la Iglesia Centro Familiar Kairos. Y quiero agradecerte porque a lo largo de este año 2019 has estado en compañía con nosotros. Te animo para que durante el año 2020 sigas siendo parte de esta gran familia virtual. Te recuerdo que puedes encontrarnos en nuestras diferentes redes sociales como Centro Familiar Kairos, Facebook, Instagram y YouTube. La palabra de Dios nos anima a permanecer fieles a Él. Te invito para que este año tu confianza esté depositada en el Señor y puedas mirar toda la plenitud de su gloria. Este es el tiempo de Dios para ti. Dios te bendiga.